Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para todos en Latinoamérica, muy buenas noches para todos en Europa, ¿cómo están? Soy Maurice Fraissinet, presidente de la Asociación Internacional de Ciberseguridad, y para mí es más que un honor presentar el día de hoy esta ponencia espectacular sobre un tema que cobra gran relevancia hoy en día, el análisis forense, pero en los tiempos de inteligencia artificial. Ya hemos estado haciendo varios eventos nosotros relacionados justamente con inteligencia artificial y viendo varias de los cambios, ¿no? que vienen semanalmente, semana a semana, con estas tendencias nuevas que encontramos. Y hoy día tenemos a Alejandro Cortés, permítanme presentarlos, que va a estar con nosotros en este webinar. Alejandro tiene una sólida formación académica y es destacado en experiencia, tiene una experiencia profesional destacada, tiene un grado de ingeniero industrial y es perito informático forense con más de 38 años de experiencia como programador. Ejerce roles en la dirección y en la docencia, dirigiendo dos másters internacionales, uno de ciberseguridad y otro de ciencia de datos, data science. Son áreas, obviamente, sus áreas de especialización y pasión incluyen toda la parte de informática, análisis forense, el vacionamiento de redes, servidores y sistemas, desarrollo seguro, obviamente, la ingeniería inversa en el ámbito de la ciberseguridad. En el campo de la ciencia de datos, de data science, su enfoque se centra en machine learning, especialmente en sistemas de aprendizaje supervisado. Primero, Alejandro, quiero agradecerte por estar con nosotros aquí, sobre todo por la hora, son ya más de las 11 de la noche allá en España. Así que nada, te dejo al público de la asociación para que puedas conversar con ellos y hablarle de este tema tan importante y tan especial. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, un momentito, cosas del directo. Vamos a ver qué tengo que. Perdón. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches para los que estáis conectados desde España, desde Europa. Bueno, pues ASICI me ha permitido, ASICI, la Asociación Internacional de Ciberseguridad, me ha permitido estar hoy con vosotros. Y no me detengo más, ya sabéis, ya me conocéis casi de sobra todos, pero bueno, voy a presentarme, voy a hablar, bueno, pues un poco de análisis forense en estos tiempos de la inteligencia artificial. Es cierto que la inteligencia artificial lleva bastante tiempo en el mercado, pero ahora es cuando tiene su gran expansión, ¿no? O es su gran puesta de largo ante todo el público, ¿no? Es posible que veáis que, bueno, es que es temprano todavía para hablar de este tema, ¿no? Pero, bueno, yo os lo quiero acercar, os quiero hacer una aproximación de lo que hay, de lo que vendrá, ¿no? Y luego, pues, os invitaré, como todos ya me conocéis, a investigar sobre este tema, ¿no? Antes de nada, porque luego a lo mejor se me olvida daros las gracias a todos los que estáis conectados, que sois un montón. Muchos de vosotros sois alumnos míos, con lo cual de verdad os lo agradezco, ¿no? Otros sois amigos míos también, también os lo agradezco y hay personas que no me conocen y también os lo agradezco, es decir, a todos, gracias por este ratito que vamos a echar juntos, ¿no? Sin más, pues mirad, soy Alejandro Cortés, eso ya me han presentado. Tengo un grado en ingeniería industrial. Es raro que sea ingeniero industrial y no sea ingeniero informático, pero bueno, las cosas de la vida, ¿no? Soy perito informático forense desde hace ya pues casi 9 o 10 años. Me dedicaba ya al tema forense mucho antes, pero bueno, estaba esta especialización y no dudé en sacármela, ¿no? Tengo el máster del profesorado, con lo cual, bueno, pues intento siempre transmitir todo lo que aprendo, ¿no? Y sobre todo en clases, ¿no? Me encanta, mis alumnos lo saben, me encanta explicar todo mi conocimiento, ¿no? Desde el año 86 soy programador, con lo cual ya podéis imaginar que he tocado pues la mayoría de los lenguajes de programación y sigo tocándolos, ¿no? El otro día me llamaba un amigo y me decía, Ale, ¿sigues programando? Digo, esto es como el respirar o esto es como el ducharte, no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Habrá un día que no programes, pero al segundo día te tiras 7 horas, ¿no? Pues yo desde entonces, 38 años
dándole a la tecla y cada vez me sigue gustando más, ¿no? O me sigue gustando igual, ¿no? Soy un profesor de formación profesional en la Escuela Internacional de Gerencia, donde a los pobreticos alumnos que vienen, pues les enseño sobre todo a lenguajes avanzados de programación, de multiplataforma, tocando lenguajes como Python, Java, JavaScript, C++, incluso, bueno, incluso mis alumnos de primero pues, me ven enseñando Batch y Bash, ¿no? Que son lenguajes de sistemas, ¿no? Pero bueno, pero el caso ya os digo, si te gusta programar, pues seguro que también te gusta comunicar, ¿no? Y que sepan programar también a los que puedes llegar, ¿no? Soy profesor de grado en ESIC, ESIC es la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales y ahí enseño pues temas de multimedia, vídeo, audio. Como ya han comentado, dirijo un máster internacional de ciberseguridad y soy profesor también en ese mismo máster y dirijo uno de ciencia de datos con mención en inteligencia artificial, ¿no? En el máster de ciberseguridad doy mis tres grandes pasiones, que es el desarrollo seguro, el análisis forense y la ingeniería inversa. Y las tres están muy relacionadas, pero bueno, están tan relacionadas que cuando terminas de ver las tres dices, bueno, pero si prácticamente lo hemos dado todo, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Eh, Estos, pues, lo doy en UI de la Universidad Internacional de Ecuador, que sé que hay muchos alumnos ahora mismo conectados. eh, y bueno, y colaboro con la Universidad Carlos III de Madrid y con el Centro Universitario de la Guardia Civil, donde, bueno, pues enseño cosas que normalmente no suelo enseñar al público. Ya podéis imaginar, ¿no? Son fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y siempre tienen que tener pues, un conocimiento quizá un poquito más avanzado de lo estándar. Mirad, en definitiva, pues soy un humilde profesor, con muchísima experiencia y en la mayoría de las disciplinas de la informática, ¿no? De hecho, he hablado con mi primer alumno y le he pedido, oye, ¿te importa que muestre tu cara para que la gente sepa exactamente qué tipo de profesor soy, ¿no? Y me dijo que no tenía ningún problema, ¿no? Y aquí lo tenéis, ¿no? Bueno, por si lo queréis ver más cerca, bueno, mi primer alumno aquí lo tenéis y ya sabéis que cuando yo comencé, pues había dinosaurio. Bueno, estas primeras diapositivas son para relajarme, ¿no? Para saber, esto ya lo conozco, ¿no? Vamos a entrar de lleno en el tema porque hay que entrar, ¿no? Y entramos de esta manera, ¿no? Yo creo que la mejor forma es el análisis forense, ¿no? Yo sé que muchos sabéis lo que es, seguro, ¿no? Pero para todos aquellos que no lo sabéis, el tema merece una definición, ¿no? Entonces, de todas las muchas que hay, he rescatado dos. Una, el proceso de identificar, preservar, analizar y presentar la evidencia electrónica de una manera legalmente aceptable. Esta está tomada de este señor, que es Rodney McCamish, ¿vale? Y el NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que por sus siglas en inglés es el National Institute of Standard and Technology, ¿no? De ahí viene NIST, ¿no? Dice que es el proceso de recopilar, examinar, analizar e informar las evidencias. Entonces, bueno, pues entre estas dos definiciones, yo creo que podríamos hacer una mezcla, ¿no? Y en esa mezcla, pues está claro que la primera es identificar, ¿no? Esto es cuando comenzamos el proceso de investigación. Es posible que cuando tenemos que hacer un análisis o una recopilación de posible evidencia, hay que identificarlas, ¿no? Y es posible que no todas las pruebas que se nos presentan ante nuestros ojos sean válidas. De ahí que las debamos de identificar. Luego pasamos a recolectar. Después de haber identificado esas posibles pruebas, debemos recopilarlas y enumerarlas. Y no sirve todo, imaginad que tenéis, el análisis forense se utiliza en muchísimas áreas, no solo necesariamente en el aspecto legal, sino que también, imaginad que se produce un ciberataque en una empresa, ¿no? Y una vez producido, ¿qué haces, no? Pues lo lógico es que, tengas a un forense cerca, un profesional forense de la informática. Primero tiene que identificar qué pruebas son las que necesita. Por ejemplo, el servidor, el router, los distintos sistemas que han podido verse afectados, ¿no? Las tienes todas identificadas. No te hace falta quedarte con los 2000 ordenadores de la empresa, no, porque han entrado por un lugar y por otro y han afectado una parte. Hombre, si han afectado a los 2000, pues a lo mejor, ¿no? Pero siempre tienes que identificar, ¿no?
Y luego, una vez que las has identificado, las recolectas, las enumeras y las tienes bien etiquetadas para posteriormente hacer preservar esa evidencia, ¿no? Cualquier evidencia electrónica debemos garantizar su preservación, es decir, manteniendo la integridad de los datos. No sé si sabéis que el área forense, y si nos vamos al área de la medicina, un médico forense, él intenta por todos los medios, antes de abrir el cuerpo, intenta averiguar todas las causas por las cuales una persona o un ser humano pues, ha fallecido, ¿no? Cuando no tiene más remedio que abrirlo, es cuando lo abre, ¿no? Pues aquí en la informática forense ocurre igual. Tú intentas averiguar por todos los medios antes de entrar al cuerpo como tal, ¿no? Hay que preservar la evidencia, ¿no? Esos datos que se recopilan, tenemos, gracias a Dios, una herramienta muy buena que son las funciones hash, que son las que nos permiten establecer una cadena de custodia verificable en el tiempo, ¿vale? Nosotros podemos recolectar todas las evidencias, sacarlas en un soporte distinto o igual en el que se encuentran, calcular esas funciones hash y establecer una cadena de custodia sabiendo que esos datos recopilados, pues, en principio, no debe de cambiar en el tiempo. Si cambia en el tiempo, pues es posible que haya habido una manipulación, con lo cual esa cadena de custodia se rompe y demás, ¿no? Una vez que tenemos esos datos reservados o preservados, o tenemos una copia que sabemos que no se va a modificar, siempre debemos de tener otra para nosotros para analizarla, ¿no? Entonces, ese análisis es evidentemente de esos datos recolectados, ¿no? En ese análisis es donde nos vamos sobre todo a tirar mayor tiempo, ¿no? Porque debemos encontrar aquello que sea el motivo por el cual estamos realizando un análisis, ¿no? Un análisis forense. Como decía antes con el ejemplo del ciberataque, bien porque se ha producido un ciberataque o por la razón por la que estemos haciendo este estudio, ¿no? A mí me gusta llamarlo este análisis científico, ¿no? Una vez que se ha conseguido analizar, esta es la mayor parte del tiempo, ¿no? Este ciclo que os estoy presentando, lo que es analizar en sí los datos, se puede llevar, bueno, pues ya lo veremos. Hay un tiempo ahí que se lleva, que se volatiliza, por así decirlo, ¿no? Entonces, una vez analizado, debemos de presentar, ¿no? Una vez que se han descubierto todos los indicios, debemos confeccionar un informe. No vale un informe mal grapado, hay que presentarlo bien, bien. Yo he visto informes que yo decía: "Dios mío, ¿cómo han presentado este informe?". Bueno, hay que tener una presentación, una esquematización del informe que esté acorde a tu trabajo. Evidentemente, si incluyes gráficos, si incluyes imágenes, si detallas al máximo ese estudio que has hecho, ese análisis científico, pues esa presentación va a ganar mucho, ¿vale? Y una vez de presentado, es cuando debemos tomar una acción, ¿no? Hay que dar una respuesta, ¿no? Dependiendo de la finalidad, se propondrán determinadas acciones. Por ejemplo, en el caso del ciberataque, si se ha atacado, si es el tema pues, de un servidor, de una empresa, de lo que sea, pues se deberán de tomar unas medidas, ¿no? Una serie de pasos que habrá que delimitar, ¿no? Es cierto que me diréis, bueno, pero en el análisis se te ha podido llevar mucho tiempo. Bueno, pues una empresa a lo mejor no hace falta que esté parada, ¿no? O sea, hay muchas formas alternativas de echar a andar una empresa con la ciberseguridad mínima para que, evidentemente, no te vuelvan a atacar mientras estás analizando toda la información, ¿vale? Y para eso, evidentemente, se tienen que fiar de lo que el analista forense, el investigador forense le dice a la empresa o al organismo. Lo que pasa que muchas veces pues nos dejan de lado como diciendo, no sabe de lo que estás hablando, no, que, perdona, no sé de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, mirad, lo que decía, es decir, que siempre tendremos un proceso de investigación que nos llevará un tiempo impreciso. Esto es lo que ya hacía antes referencia. Puede durar 3 horas, que normalmente nunca es 3 horas, o 3 meses, si lo quieres hacer bien. Por eso decías, en el caso de una empresa,
se puede, evidentemente, una empresa no se puede paralizar, pero sí se puede hacer que se dupliquen sistemas, se tripliquen, etcétera, de forma que la empresa pueda seguir funcionando y aparte estás haciendo ese estudio científico que yo os decía, ¿no? Como áreas del análisis forense, mirad, con esto no quiero asustar a nadie, ¿vale? Siempre decimos que en ciberseguridad hay dos áreas muy delimitadas, ¿no? Una de ellas es todo lo relacionado con el hacking ético, porque parece es como más romántico, ¿no? El hacking ético es como más romántico, es decir, entra a redes, entras a recursos remotos y ya está, ¿no? Pero, y luego está la otra, que es la de el análisis forense o informática forense, ¿no? En ambos, tanto una como otra se complementan. Es decir, el análisis forense tienes que saber lo que te han hecho tienes que saber hacking, tanto ético como no ético, para poder encontrar qué ha ocurrido, ¿vale? Es decir, a mí me gusta decir que el análisis forense abarca también el hacking, ¿no? Pero evidentemente dominar las dos disciplinas, bueno, pues hay máster, hay maestrías que son capaces de cubrirlas, ¿no? Y eso, siempre que tengáis la oportunidad de encontrar una maestría o un máster que cubra las dos, cursarlo, porque vais a ganar el triple de conocimiento, ¿no? Entonces, mirad, por suerte, las áreas del análisis forense no es infinito, ¿no? Pero son muchas áreas. Por ejemplo, los correos electrónicos. Normalmente la mayoría de los ataques suelen venir por aquí, ¿no? Sería muy interesante saber la trazabilidad, es decir, los archivos adjuntos, hacer un estudio de dónde sale, a dónde llega, con fechas, con tiempos. Pero también se dan casos de correo electrónico que no tienen nada de esto. Para cuando te ocurre eso, tienes que haber practicado y haber ensayado mucho para saber qué ha ocurrido ahí, ¿no? Por ejemplo, la mensajería electrónica. Aquí quiero hablar sobre todo los servicios por ejemplo, de SMS, de Telegram, Signal, WhatsApp, etcétera. Recuperación de datos borrados de toda la mensajería electrónica, etcétera, ¿no? Datos, imágenes, vídeos, etcétera. La memoria RAM. Mirad, yo sé de primera mano que hay muy poquita gente que haga análisis de memoria RAM. Yo a mis alumnos los torturo con ello. Y además, ellos pueden dar fe, los torturo. ¿Por qué? Pues porque es que no se hace análisis de memoria RAM. Eso es hacer una captura en vivo de la memoria en ejecución de un equipo informático y luego, por supuesto, su análisis posterior. Localización de malware, ver qué se estaba haciendo, etcétera, ¿no? Es decir, hay un trabajo aquí importante. Ahora después os mostraré algún ejemplo, ¿no? Dispositivos móviles. Mirad, tengo muchos alumnos que me dicen, el futuro es móvil. Bueno, el futuro es tanto móvil como escritorio. Ordenadores siguen existiendo, ¿no? No, y escribir en un móvil, pues siempre, pero los dispositivos móviles también tienen su dificultad, ¿no? Porque recordad, tenemos que extraer del dispositivo móvil toda la información, es decir, que hay que hacerle un clonado, hay que hacer un análisis de aplicación, ingeniería inversa de los programas instalados, y con dos ramificaciones muy importantes. Una es todo el tema de Android y otro es el tema de iOS, ¿vale? Que son dos sistemas operativos distintos, dos plataformas distintas. Y bueno, antes existía Windows Phone, ahora mismo son las dos grandes plataformas, pero quién sabe si sale una tercera o una cuarta con sus propios sistemas. Eso también hay que conocerlo, ¿no? El tema de recuperación de datos, normalmente la gente se le olvida que el análisis forense también incluye eso, ¿no? Es muy importante poder, bien por borrado accidental o intencionado, recuperar información borrada, escondida, eliminada. Esto implica conocer los dispositivos de almacenamiento, como discos duros, como unidades de estado sólido, como tarjetas SD, micro SD, etcétera, todas las que vayan saliendo, ¿no? Medida antiforense está muy relacionado con la anterior, porque si tú vas a un equipo, estamos hablando de equipo, cualquier tipo de equipo, ¿vale? En tanto sobremesa, portátil, dispositivo móvil, tú llegas a un dispositivo y te encuentras que no hay información y lo primero que tienes que hacer es sospechar, ¿vale? Siempre toda la información deja un rastro, ese es el principio del local, no me voy a a meterme con la parte teórica, ¿no? Pero toda interacción humana deja un rastro digital, ¿no? Entonces, si no hay información, es porque han podido
aplicar medidas antiforenses, ¿no? Y está muy relacionado la recuperación de datos con la medida antiforense, ¿no? Redes, mira, las redes tanto alámbricas o inalámbricas como cableadas, ¿no? Realizando captura de paquetes, de las que se trae qué dispositivo emplea cada usuario, los software empleados, la actividad informática que ha llevado a cabo, qué páginas visitas, qué no visitas, qué hay en la red. A mí me ha pasado que en muchas ocasiones he llegado con un equipo nuevo a una red y lo he conectado a la red, plop, y me ha entrado un ransomware que está en la red. Es decir, ¿cómo que un ransomware está en la red? ¿Cómo se mantiene vivo en la red, no? Pues fijaros qué interesante, ¿no? Es para hacerle no un análisis, sino irte allí a vivir un mes a ver dónde está, ¿no? Sistemas operativos. Por ejemplo, cuando el tema forense de un sistema operativo, puedes descubrir cuándo se inicia una máquina, quién lo hizo, con qué cuenta, qué dispositivo conectó, qué páginas visitó. Y aquí tenemos tres grandes áreas, Windows, Linux y macOS. Con cada una de ellas hay que investigar y conocer todo sobre ellas para, pues, precisamente, bueno, pues sacar, por ejemplo, el número de serie de un pendrive que se ha conectado para extraer algún tipo de información que había, ¿no? Y eso se saca y eso está. La verdad, lo que ocurre es que hay un gran campo de investigación, ¿no? Sobre la web y dark web, le he querido poner los dos juntos, aunque no es lo mismo, pero los sitios web siempre es interesante en un servidor conocer qué ha ocurrido, por ejemplo, en un servidor web, qué ha fallado, sus vulnerabilidades, agujeros de seguridad, los plugins, la gestión de usuario. Es decir, un servidor web se cae y puede ser por miles de motivos, ¿no? Y hay que estar ahí para hacerle su análisis y descubrir qué ocurre. Pero es que en la dark web, mira, yo enseñé hasta hace un año cientos de alumnos en los que le explicaba cómo rastrear movimientos que se hacían en la dark web con Tor, ¿no? Y le enseñaba cómo se conectaban los distintos nodos y cómo se podían rastrear cuánta gente había conectado en un nodo. Era espectacular y además lo hicieron de una forma increíble, ¿no? En el tema multimedia, agrupa todo lo que son imágenes, audio, vídeo y, bueno, y todo lo relacionado. Fijaros, metadatos circunscrito a una imagen. Sabéis que cuando hacéis una imagen, por ejemplo, con un móvil, pues no solo lleva la foto en sí, sino que lleva unos datos de la cámara, de datos de la fecha de disparo, si tiene geolocalización, la apertura del diafragma, la máquina, software, etcétera. En cuanto a audio y vídeo, filtración de canales de audio, localización de sonido y voces, mejorar la calidad de las grabaciones, autenticar grabaciones. Podríamos incluir en esta área la esteganografía, aunque entra en otra área, ¿no? También, que es la ocultación de información en imágenes, ¿no? Luego tenemos el malware. El malware es lo que nos quita el sueño a los que estamos en la calle, ¿no? El malware, todo el mundo sabe ya que es un software malicioso que altera las propiedades del dispositivo víctima y es capaz de darle un acceso completo a su creador, ¿no? A nivel forense se necesita localizar ese programa malicioso, determinar su funcionalidad, origen, el impacto en el sistema, en la red. Si sabes un poco de ingeniería inversa, puedes romper el malware y puedes llegar a ver las funciones que tiene el malware programado y podrías llegar incluso a hacerle la vacuna viendo el malware, ¿no? Pero tienes que tener un dominio de ingeniería inversa importante, ¿no? Mira, la autenticación de aplicaciones. Esto es para ver si una aplicación es original o se ha copiado de otra. Hay gente que no tiene escrúpulos y saca una aplicación que es igual que otra, le ha cambiado cuatro detalles y la está vendiendo a un precio superior. Bueno, pues hay juicios de autenticación de aplicaciones y como tengan más de un 90% es que has copiado de otro la aplicación, ¿no? Aquí en España las aplicaciones no se pueden registrar, ¿no? Es curioso, ¿no? En el resto del mundo sí, pero aquí en España, pues tenemos esa peculiaridad. Y hay veces, ya os digo, que las copian de una forma increíble, ¿no? Mira, en cuanto a documentos, mira, súper importante verificar la autenticidad de documentos, detección de alteraciones, análisis de tipografía, etcétera, ¿no? En cuanto al cloud, a lo que es la nube, sistema operativo, infraestructura, almacenamiento, aplicaciones, todos proporcionados por proveedores de servicios como Amazon Web Service, como Microsoft, como Google. Esos servicios, como están siempre operativos,
son objeto de ataques como robo de sesiones, denegación de servicio, inyecciones de SQL, ataques de cryptanalysis. Resulta que los datos, ¿dónde están los datos? Ah, pues están en un servidor por ejemplo, de Google que está bajo el mar. Y tú dices, o los de Microsoft que estaban bajo el mar. Oye, pues, ¿cómo puedes hacer esa investigación, ¿no? No puedes acceder físicamente, tienes que hacerlo de otra manera, ¿no? Pues todo esto, fijaros qué área, ¿no? Otra que no quiero dejar de lado, Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things, ¿no? Pueden tener miles de dispositivos conectados y que sean víctimas de ataques, con lo cual hay que hacer una adquisición de datos de esos dispositivos conectados, procedimientos adecuados para analizarlo, para duplicarlo, etcétera. Por supuesto, las bases de datos, ¿no? Que se encargan de almacenar todo tipo de datos y permiten al usuario ver, acceder, manipular. Pueden contener vulnerabilidades que se han de investigar, ¿no? Sobre todo para localizar posibles atacantes, ¿no? Y hay que estar pendiente. Bueno, normalmente los administradores de sistemas deben tener las bases de datos actualizadas a la última, pero se está demostrado que no es así, ¿no? Ya hoy día, aunque está relacionado con el cloud, no está tanto porque hay muchísimas empresas que disponen de máquinas virtualizadas en sus propias instalaciones, ¿no? En las que realizan pues todo su trabajo, ¿no? Protegidas dentro de la red local y fuera del cloud. Es decir, hay muchos empresarios, muchas corporaciones que se resisten a llevar a la nube pues toda esa información y la tienen dentro de sus propios edificios, instalaciones y demás, ¿no? En caso de producirse un desastre, ya sea ciberataque o ya sea pues fallo de cualquier tipo, un incendio, hay que intervenir esas máquinas, los sistemas de gestión, por lo cual hay que tener ese conocimiento específico para realizar una investigación con éxito. Si no, pues no se llega, te quedas diciendo, me falta algo, ¿no? Y mirad, y he dejado por último a la criptografía, ¿no? El análisis forense criptográfico se centra en los sistemas de cifrado y seguridad de la información, así como la recuperación de claves, firmas digitales, investigación de ataques criptográficos, análisis de protocolos de seguridad, incluso, antes lo mencionaba, esteganografía también cabría aquí dentro, ¿no? En la parte de multimedia la mencionaba, ¿no? Fijaros, ¿cuántas áreas? ¿Se tienen que dominar todas? Pues mira, cuantas más domines, pues mejor, ¿no? Os traigo algunas aplicaciones forenses para aquellos que os gusta el tema, no sabéis o queréis, bueno, simplemente las conocéis y queréis tener pues, seguramente que os arranque una sonrisa, ¿no? A ver, aquí. Algunas aplicaciones, mira, seguro que conocéis esto. De memoria RAM, yo utilizo Belkasoft, ¿no? Hay más programas para hacer una captura de memoria. Este programa tiene la característica que no contamina. Lo puedes llevar en un dispositivo USB, sobre todo este está enfocado a entornos Windows. Mete un dispositivo USB en un equipo, haces la captura de memoria y luego, pues con Volatility es donde haces tu estudio, ¿no? La haces, por supuesto, en otra máquina, ¿no? En otro lugar, ¿no? Y os traigo unas cuantas capturas porque ya os digo que hay muy poquita gente que hace análisis de memoria RAM y ahí nos encontramos, pues, oro puro, oro puro. Por ejemplo, mirad, cuando hace una captura de memoria RAM, la propia herramienta Volatility te proporciona perfiles sobre los que estudiar, ¿no? Y yo a mi alumno, pues, los torturo diciendo, vamos a ver, elígeme el perfil adecuado y ellos les sale esto, pero ellos tienen que averiguar cuál es el perfil adecuado, ¿no? Por ejemplo, o una localización de proceso en ejecución con un componente malicioso. Mirad, imaginad la cantidad de líneas que no aparecen en la cabecera hasta que encuentran, pues, por ejemplo, está señalando el Outlook, el programa de correo electrónico, ¿no? Este en concreto está localizado, en la captura de memoria era antigua, pero era muy interesante por lo que contiene, ¿no? Bueno, aquí arriba vuelvo a traer el primero que hay, se llama Office Click Tor. A saber, qué pena que me he dado cuenta cuando estaba preparando la presentación, ¿no? Mirad, en este caso, análisis de direcciones IP de los procesos abiertos en una máquina, ¿no? En este caso concreto, pues mira, está conectado a un puerto en 1900, es un puerto característico, hay que conocer ese puerto para saber qué es, ¿no? Y, por ejemplo, un bicho localizado conectado a un puerto. El 49217, que es el que está ahí indicando,
está conectado y fijaros cómo se llama el ejecutable, WKPJDJ, bueno, impronunciable. Esto es un bicho dañino con ganas, ¿vale? Y aparece por ahí Outlook de nuevo, PowerPoint, es decir, es una máquina que está funcionando y que tiene un bicho dentro y se puede localizar, ¿no? Y se pueden hacer muchísimas más cosas con el análisis de memoria RAM, ¿no? Y puedes llegar hasta saber, bueno, pues todo, bueno, no te hace falta, se supone que la contraseña del equipo te la pueden dar, ¿no? Pero si no te la dan, la puedes averiguar, ¿vale? Mira, como recuperación de datos, yo suelo enseñar Autopsy, que la verdad es una herramienta muy, muy, muy buena, muy sencilla, es open source, es decir, no tienes que pagar por su uso, igual como Volatility, ¿sabéis? Es muy importante que no todo sea pagando. Ahora después enseñaré una, o al menos la menciono, que es de pago, ¿no? Pero si podéis utilizar herramientas de open source cuyo código fuente está accesible, pues bueno, tiene como más credibilidad, ¿no? Tiene a nivel forense está más reconocido, ¿no? Por ejemplo, aquí os traigo de un disco duro de 60 gigas que tenía por aquí. Bueno, pues eh, creo que no estaba completo cuando hice la captura, pero bueno, pero ahí estaba mostrando con una serie de información que, bueno, las que están borradas aparecen de una determinada forma, las que están localizables están de otra, y la verdad es que es una herramienta súper interesante. Es tan interesante que es capaz incluso de abrir discos duros de máquinas virtuales y analizar pues los directorios, archivos, elementos borrados, recuperar información, sacar hashes, etcétera. Es decir que, bueno, pues una herramienta importante. Incluso pues tiene su línea de tiempo donde nos va mostrando pues en un gráfico de tiempo cuándo se ha ejecutado qué archivo y dónde y cuándo se ha eliminado qué documento, qué imagen, etcétera. En cuanto a dispositivos móviles, pues mirad, hay que reconocerlo, una de las mejores herramientas que hay es Cellebrite, ¿no? Cellebrite para hacer clonaciones de dispositivos móviles. ¿Qué pasa? Que Cellebrite es cara, evidentemente, es una herramienta muy buena, pero evidentemente muy cara. Y al ser cara, pues tienes un problema, y es que si la quieres usar, pues hay que pagarla. Es cierto que hay asociaciones que compran la herramienta y a sus socios se la alquilan para un módico precio. Eso está muy bien, ¿no? Eso te permite usar tecnología punta a un precio razonable, ¿no? Si no puede ser Celebrite, pues por ejemplo, para Android tenemos el ADB, el Android Debug Bridge, que desde Linux funciona de lujo y nos permite hacer pues volcados completos de dispositivos móviles tan fácilmente, bueno, pues como os lo pongo aquí. Por ejemplo, esto era de mi móvil, en una demostración que hice, que me hacía pues el backup de todas las aplicaciones, de los directorios compartidos, todo prácticamente a un determinado archivo. Tardaba lo suyo porque el móvil estaba lleno, ¿vale? Pero me la hizo y realmente fue espectacular. Y por último, bueno, pues para redes os quiero enseñar Wireshark, ¿no? No sé si trabajáis con Wireshark o no. Es una herramienta muy potente, gráfica, muy bien hecha. Por ejemplo, en esta captura que os muestro, forma parte de un trabajo de unos alumnos en los cuales tenían que analizar una serie de paquetes de datos, ¿no? Y paso a paso van descartando las distintas posibilidades que van ocurriendo, ¿no? Igualmente descubren una aplicación en los protocolos que se están transmitiendo, descubren que hay algo en la propia red y se encuentran, bueno, pues que hay objetos de HTTP, es decir, son bichos literalmente, donde, bueno, pues que se conectan remotamente, te los bajas a trozos, pero al final cuando tú le dices guardar, se hace el ejecutable. Por ejemplo, estos 7 que hay son para quitarte el sueño, ¿no? Fijaros que ahí aparecen imágenes y demás, pero estos son para quitaros el sueño, ¿no? Entonces, mirad, el proceso de análisis de datos como tal
tenemos el mundo real, tenemos que ir físicamente, normalmente al lugar donde debemos de hacer una extracción para poder hacer ese análisis, ¿no? Entonces, recolectar y almacenar los datos, debemos de hacerlo. Limpiar y organizar los datos es muy importante. Ya sabéis que aunque hayas identificado, a lo mejor alguno pues no te sirve, ¿no? Después de limpiarlos tienes que hacer ese análisis que yo digo que puedes llevar un tiempo indeterminado, ¿no? ¿Vale? Y de ahí pues vamos a sacar una visualización, una serie de informes y una comunicación con quien nos haya llamado, ¿no? Ese análisis y exploración vamos a tener esas conclusiones o ese informe científico como tal, ¿no? Y vamos a volver al mundo real con todo lo que hemos podido recopilar, ¿vale? Evidentemente, realizar los informes, la visualización y la comunicación exige una destreza. Es decir, quien os dediquéis al análisis forense tenéis que dar muchas conferencias para poder explicar perfectamente lo que tenéis que, bien a la persona que os ha llamado, o si estáis en un tribunal, pues a lo mejor al tribunal que tenéis que contarle la experiencia. Mirad, os confieso una cosa, y hay que reconocerlo. Mirad, yo soy anti inteligencia artificial. Me vais a decir, pero si estamos en una conferencia sobre esto. Ya, yo estoy en contra de todo lo que suponga una merma en la capacidad intelectual del ser humano. Mis alumnos ya lo saben. Yo lo explico todo. Luego es cierto, tenemos herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, cuando sacaron las calculadoras hubo una preocupación muy grande, ¿no? Porque podíamos perder las habilidades matemáticas, pero realmente se mejoró la eficiencia y la accesibilidad. Ya no tienes que pensar tanto, te centras en pensar, no en calcular, ¿no? Por otra parte, cuando han sacado los chats de la inteligencia artificial, mucha gente copia y pega el resultado que te dice la IA. Yo, desgraciadamente, este año, que he estado más en contacto con alumnos que hacen esto, pues me he sentido un poco defraudado, que me he quedado diciendo, vamos a ver, pero tú no eres un buen programador, ¿qué haces? No le he querido decir nada, digo, pero hijo, mm, eh, cuando copias y pegas de lo que te dice un chatbot, tienes un problema, y es que el chatbot te pega lo que le parece. Si tú no sabes lo que te están diciendo, seguro que vas a tener que invertir mucho más tiempo, ¿no? Y mirad lo que dice ella de sí misma, ¿no? Yo le pregunto, cualquier cosa que le pregunto a una IA, me dice, las respuestas de ella pueden ser inexactas o engañosas. Vamos a ver, cuando tú te presentas a alguien, tú no le dices, mira, yo soy engañoso, ¿no? Yo soy, no, pues ella te lo dice, ¿no? Yo le pregunto, ¿aspectos negativos del uso de la inteligencia artificial? Bueno, esta es la diapositiva con más texto que vos vais a encontrar, ¿no? Desplazamiento de empleo, porque la automatización de tareas posiblemente haya un desplazamiento de empleo, ¿no? El sesgo algorítmico, cuidado con los datos con los que se entrenan esta inteligencia artificial, pueden estar sesgados, ¿no? Hay por ahí un caso de Microsoft que metió hace unos años en inteligencia artificial y se volvió racista. Metió en internet y claro, pues con lo que se entrenan, pues puede tener problemas, ¿no? Evidentemente una IA tiene falta de empatía, ¿no? Carece de emoción y empatía. Por mucho que nos pinten un robot ahí que te sonríe, pues pero no va a sonreír igual como sonríe una persona, ¿no? Menos privacidad, ¿no? Requiere grandes cantidades de datos. ¿De dónde sacan los datos? De donde pilles. El otro día decían que los de ChatGPT, como no tenían datos suficientes, se descargaron tutoriales de YouTube y se lo metieron a la IA para que se nutriera de ello, ¿no? La dependencia tecnológica, ¿no? Cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto. Existe ese riesgo de que tú dependas de todo lo que te cuenta la IA, ¿no? Y te hace dependiente, demasiado dependiente. Y por último, los desafíos éticos, ¿no? ¿Quién es la responsabilidad de las decisiones que se toman? Si un algoritmo toma la decisión de hacer algo, ¿de quién es esa responsabilidad, tuya o del algoritmo? Entonces, nos metemos ya de lleno con el tema de IA y os tengo que presentar los lenguajes de programación de la IA, al menos los más de uso común, ¿no? Yo creo que es justo que hablemos de ellos, ¿no? Mirad, yo creo que lo mejor era preguntarle a ChatGPT, pero como una presentación se me puede alargar, pues os traigo aquí lo que me dijo, ¿no? Yo le pregunté, ¿cuáles son los lenguajes de programación de la inteligencia artificial? Y ChatGPT me dijo,
Pues mirad, Python, pues uno de los lenguajes de programación más populares en el campo de la inteligencia artificial por su simplicidad, flexibilidad, etcétera, ¿no? Y tiene muchísimas bibliotecas que se utilizan en IA, como TensorFlow, PyTorch, Keras, etcétera, ¿no? Hay un montón. R es otro lenguaje de programación ampliamente utilizado en análisis de datos e inteligencia artificial, especialmente en áreas de la estadística, aprendizaje automático, minería de datos. El problema de R es que hay pocas herramientas forenses desarrolladas en R, ¿vale? Siendo un lenguaje estadístico, mayormente, pues poco o casi nada vamos a tener que hacer con R, ¿no? Java es muy conocido por la portabilidad, ¿no? Y sobre todo se está utilizando para desarrollar sistemas de inteligencia artificial completo, especialmente en aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento de voz, ¿no? C++, bueno, el rey de los lenguajes, ¿no? Por su eficiencia, por su velocidad y todas aquellas aplicaciones que necesitan un rendimiento muy rápido, hay que programar en C++, pero ¿quién sabe C++? Realmente se enseña muy poquito C++ por su dificultad, ¿no? Pero se está utilizando en sistemas de visión por computadora, aprendizaje automático en tiempo real, etc. Mira, JavaScript se está usando para aplicaciones web y desarrollo de chatbots, ¿no? Chatbots. Pero ahora, cuidado con someterlo a grandes cálculos JavaScript. Te cuelga el navegador o le hace un buffer overflow al navegador y te quedas diciendo, esto no tira, ¿no? Es cierto que hay servidores de JavaScript como Node.js que es capaz de ejecutar aplicaciones complejas, pero bueno, pero no le pidamos pera al olmo, ¿no? Hay más lenguajes, Lisp, Prolog, etcétera, ¿no? Pero estos 5 quizás sean los más enfocados, los más utilizados, ¿no? Como os decía, no es oro todo lo que reluce. Mirad, yo creo que a nadie se le ha ocurrido hacer un análisis forense con JavaScript. Es cierto que solo en determinados casos, por ejemplo, atacan un servidor web y tienes que averiguar, pues, qué script te han metido en una web, que muy posiblemente sea JavaScript, ¿no? O que esté en el servidor, si está usando Node.js, a mí mucha gente me decía, ¿por qué explicas PHP cuando existen otros servidores? Porque son todos igual de vulnerables. Ahora ya explico los dos. Cuando explico los dos, dicen, bueno, ¿y con cuál me quedo? Digo, pues con el que mejor te sientes, ¿no? Pero que los dos son igual de vulnerables, ¿no? Entonces, JavaScript, bueno, pues se usa para lo que se usa. Entonces, mira, la inteligencia artificial hoy día, voy a pasar muy rápido por esta diapositiva, os presento algunas aplicaciones de pago y gratuitas, ¿no? Las conocéis la mayoría, ¿no? ChatGPT, Claude en la parte de las gratuitas, Runaway. Voy a pasar un poco de largo porque estas son aplicaciones, por ejemplo, para vídeo, para diseñar presentaciones de forma muy rápida. Ya habéis visto que esta no está generada de forma rápida. A mí me gusta hacerla a mano, ¿no? Con Canva, etcétera, ¿no? Mirad, estos son aplicaciones para el mundo real. Para el mundo real, pero no para el análisis forense, ¿no? Sí, tú puedes coger ChatGPT y preguntarle cómo se hace algo, pero hay que tener cuidado con ello. Y os contaré un poquito más adelante, ¿no? Cuando hacemos un análisis de datos con aprendizaje automático, con Machine Learning, que ya en la presentación os han comentado, que es lo que estoy trabajando, pues mirad, esto se parece mucho a lo que os he enseñado antes, ¿no? Luego varía. Cuando va a hacer el análisis de exploración de datos, en realidad lo que recurres es a un modelo de Machine Learning que puede estar entrenado o no. Si no está entrenado, pues lo vas a tener crudo, ¿no? Lo tienes que entrenar tú. Si está entrenado, pues te va a ayudar, ¿no? Te puede acercar, ¿no? Acercar a lo que tú estás buscando. De ese modelo de Machine Learning tienes un servicio, una visualización, una comunicación, es decir, te proporciona una serie de datos, de gráficos, de herramientas que tú luego, pues, por supuesto, vas a llevar a un informe, a un producto de datos y que luego vas a tomar esa decisión. Es decir, en cierta forma, los modelos de Machine Learning lo que hacen es ayudarnos a que ese análisis se acorte, ¿no? Mirad, este gráfico se parece mucho al anterior, os pongo los dos. El de análisis de datos es este, y el de análisis de datos con Machine Learning es este. En realidad, lo que ocurre es que ahora estamos contando con una máquina entrenada.
esa máquina entrenada, ya os digo, nos acorta el tiempo. Imaginad el ejemplo que os ponía de las áreas, ¿no? Si tienes que analizar un correo electrónico, pues un correo electrónico tardas como mucho 2 horas, ¿no? 2, 3 horas puedes tardar con un correo nada más. Si está bien nutrido, 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero si tienes que analizar 300 correos electrónicos, tú dices, se me van las pestañas, necesitas un modelo de Machine Learning entrenado en correo electrónico. ¿Qué ocurre? Que puede que haya o puede que no. Mirad, esto hay que reconocerlo. Es decir, hoy día la inteligencia artificial a nivel comercial de los programas que os he puesto, sí, está muy desarrollado, pero a nivel específico en el área forense, no todas las herramientas están lo suficientemente entrenadas como para tener un buen resultado, ¿vale? No existen, aunque se están diciendo que hay aplicaciones específicas, se están entrenando aplicaciones específicas. Es decir, todo esto es una cuestión de tiempo, ¿sabéis? El personal, las personas que están en la calle, los expertos de la calle, tienen muy poco tiempo para actualizar conocimiento y mucho menos para sentarse a programar nuevas herramientas. ¿Quién sí lo está haciendo? Pues los grupos de investigación que están trabajando en ello, pero no hay cosas que te solucionen la vida. Al final vas a tener que ponerte tú delante de, por ejemplo, del correo electrónico o de la captura de memoria RAM y decir, vamos a ver, ¿qué estoy buscando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Hay capturas de RAM que se te van 3 días y ya has dormido 2 horas, 3 días. Dices, ¿dónde está? Hasta que lo encuentras, dices, no vea dónde está, ¿no? Los que tenemos un poquito más de tiempo, sobre todo para investigar, tenemos un problema y es que no nos valoran ese trabajo, ¿no? Parece que trabajas por un cuenco de arroz y al final no te compensa, ¿no? Entonces, el gran problema es que hay muchos científicos que son tentados con grandes sumas económicas, donde realmente se obtienen resultados, pero están dirigidos al cibercrimen y otros asuntos de igual o más tenebroso y nos llevan mucha ventaja, quizás demasiada, ¿no? Por ejemplo, mirad, si conocéis, lo he enseñado antes, Volatility está hecho en Python. Antes he mencionado que Python es uno de los lenguajes de la inteligencia artificial. Pues evidentemente, integrar una neurona de inteligencia artificial que sea capaz de trabajar con Volatility y te hagan un análisis de memoria en vez de tardar 4 días, que en menos de, que os digo yo, de media hora tenga un resultado, es ganar muchísimo tiempo, ¿vale? Cuando es solo una máquina, dice, bueno, vale, pues al menos puedes irte a dormir ese día, ¿no? Pero cuando tienes 10 máquinas con 10 análisis de memoria, es ahí donde la máquina que tienes entrenada, la neurona entrenada, es que ese día también te vas a dormir, lo tienes prácticamente todo hecho, ¿no? Y esto hoy día existe, ¿vale? Por ejemplo, enseño otro, ¿no? Os decía, el tema de multimedia también es muy interesante. Hay desarrollos que tú puedes entrenar en reconocimiento de objetos, ¿no? O personas mediante el cual puedes clasificar objetos en cualquier stream de vídeo. Hablamos de stream de vídeo, puede ser un vídeo que está en diferido o puede ser una, una cámara en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, os enseño en el área de multimedia, pues esta imagen, ¿no? Esto es mi despacho, ¿no? Esto está tomada de mi webcam. En la webcam, un programa hecho en Python, ¿vale? Sin necesidad de tarjeta gráfica, era capaz de reconocerme. Pues fijaros, tenemos la botella, tenemos una pantalla, él la identifica como televisión, en realidad una pantalla de ordenador, pero bueno, la persona, una botella lejana, un libro, el numerito que aparece al lado es una probabilidad. La probabilidad va entre 0 y 1. La botella le da de probabilidad un 0,88, la persona 0,79. Pero es que la botella le pone un 0,32 y es una botella que está allí. O sea, fijaros, ¿no? Imaginad, trasplantar esto a un sistema, pues, por ejemplo, sin ir más lejos, me acuerdo de un caso que me comentaban de un robo que se produjo, ¿no? Y querían localizar a la persona en concreto. Con esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque normalmente cuando se trata de un delito van a querer que la IA sea la que diga, es esta persona. Y si no es esa persona, ¿qué ocurre? Hay que entrenarla muy bien con un conjunto de datos,
es lo que se denomina dataset. Y bueno, aparte del conjunto de datos que tiene que ser muy grande y cuando sean personas debe ser con muchísimas personas, muchas veces se equivoca. Tengo ejemplos de errores que no los voy a poner, pero es que son tremendos los errores. Mira, específicamente en el tema forense, pues tengo, pues desgraciadamente, es secreto, no puedo contároslo. Alguno me va a decir, Ale, me dejas con ganas. Pues mirad, os dejo con ganas, pero debéis de estar pendientes porque tengo publicaciones en preparación. Estoy avanzando con aplicaciones de análisis de imágenes, de audio y vídeo. No puedo profundizar más, pero sí deciros que estamos implantando para que nos ayude en el análisis forense. ¿Vale? Lo estamos desarrollando, hay que hacer muchas prácticas, muchas pruebas, por supuesto, muchas prácticas, pero tarde o temprano se conseguirá. Ya os digo, ya tiene un alto porcentaje de acierto, pero todavía no está para enseñaros pantalla, enseñaros cómo se hace, lo que hace, ¿vale? Con lo cual os pediría que no me perdáis mucho la pista. Me tenéis, creo que bastante localizado. Ahora después os dejo mis redes sociales por si me queréis, aunque yo no lo recomiendo, ¿no? Mirad, sí deciros una cosa, cuidado con las respuestas de los chatbots. Si no sabes algo, primero estudia, investiga y después le preguntas. ¿Por qué? Porque recuerdo que yo le pregunté, oye, ya sabéis que yo me centro en el análisis de memoria, ¿no? Bueno, toco muchas áreas, ¿no? Pero en esa le pregunté, oye, ¿cómo hago un análisis de memoria? Y me decía que le instalara al equipo un programa que ocupa muchos megas de capacidad, con lo cual ensuciaba el dispositivo de almacenamiento, borrando metadatos de la papelera. Oye, y se quedaba tan ancho, ¿no? Yo diciendo, bueno, ¿qué me estás contando? Yo no le quise decir nada, dije, bueno, vale, pero menuda respuesta, ¿no? O cuando le decía, quiero hacer una estación de un móvil, él me daba lo que yo tenía que poner, pero era erróneo. Es decir, si no te da la información correcta, pues menudo chatbot, lo que quiere es que te tires por la ventana, ¿no? Como yo digo. Hay que estudiar mucho, la IA te puede recordar cómo hacer las cosas, pero es preferible que sepas qué se debe hacer y qué está haciendo. Y además, por mucho que haya inteligencia artificial que nos ayude en el análisis, alguien tendrá que hacer el trabajo de ver lo que ha ocurrido. Te tendrás que ir la mayoría de las veces al lugar, bien dónde está la consola del cloud o dónde están los dispositivos IoT. Es decir, lo que hacemos los forenses, hay que ir físicamente al lugar a ver qué ha ocurrido, ¿vale? Si no, la IA no es capaz. Por mucho que dice, bueno, hoy veía un robot que era capaz de planchar, ¿no? Yo decía, qué bonito, ya sabe planchar, pero a ver si eres capaz de hacerme una captura de memoria yendo a las instalaciones de la empresa, ¿no? Mirad, mis redes sociales. Cuidado, no me sigáis, ¿no? Porque yo hablo de lo que me apasiona, insisto con mis descubrimientos, torturo a quien quiere aprender. No publico, pero porque estoy con clases, conferencias, pero sí os digo que ya hay algo que se está preparando, ¿no? Pero si lo queréis hacer, este es mi LinkedIn, suelo tener esta imagen o otra similar, ¿no? Y estoy también en Twitter, ¿vale? Aquí ese es mi perfil normalmente mi foto está presente, ¿no? Aunque tengo unos kilos menos ahora, ¿no? Ya os digo, viene una época en la que enseñaré cosas y no solo las enseñaré porque las he hecho yo, sino que enseñaré para que las hagáis vosotros, ¿vale? Por supuesto hay que saber programar, pero bueno, yo creo que todo buen informático debe saber programar, ¿no? Y si un buen investigador forense sabe programar, es un mejor investigador forense. Mira, creo que ya está. Hasta aquí. Muchísimas gracias por haber aguantado todos los que estáis conectados. Veo, bueno, no sé cuántos sois, pero la verdad agradeceros de corazón que estéis ahí. 213 personas. 213, pues de verdad, muchísimas gracias de corazón. Ahora quedo a vuestra disposición. Vuestras preguntas. Sí, claro. Eh, antes de dar el paso, me hubiera gustado enseñaros lo que tengo, pero es que no puedo, ¿vale? Venga, a vuestra disposición.
Alejandro, primero, muchas gracias. Ha sido una conferencia magistral y muy didáctica, sobre todo. Tienes en la vena la parte de profesor, se nota, y realmente nos has dado desde las definiciones básicas y nos has paseado por todo el tema. Me ha quedado a mí muy retenida esta lámina del análisis de datos con el análisis de datos con Machine Learning, porque fíjate que es algo que efectivamente no lo hacemos, pero nunca había visto lo didáctico que podía ser ponerlo en contexto y compararlo, ¿no? ¿Verdad? Compararlo y verlo y darte cuenta de las diferencias. Este, lo que tú dices es cierto, todavía nos falta mucho en inteligencia artificial que hayan de repente modelos entrenados específicamente en análisis forense digital. Eso es verdad. Y de hecho, un entrenamiento, como sabemos, no es tan fácil. Son muchas horas, muchos recursos de ordenador para generar entrenamiento. Mucha gente confunde y piensa que cuando yo hago un GPT y le pongo GPT especializado en análisis forense, está entrenado. No, no es así. Yo le puedo adjuntar PDFs, le puedo adjuntar documentos para que los tome en cuenta, pero no significa que tenga el entrenamiento, ¿verdad? Y eso es un tema muy importante. Una pregunta, Alejandro, es, en este contexto de las inteligencias artificiales generativas, el siguiente paso sería la inteligencia artificial general, es decir, aquella inteligencia que por sí sola ya empieza a tomar decisiones. ¿Te da miedo esa inteligencia artificial general? No me da miedo, no me da miedo, pero evidentemente tiene que ser supervisada, Ujú. porque puede inventarse algo que sea completamente erróneo. Entonces tiene que estar siempre supervisada. No puedes. Y eso es lo que sí me da miedo, que el ingeniero o el profesional se conforme con lo que le dice la IA. Eso es lo que me da miedo. Por eso insisto tanto, por eso soy tan gráfico, quizás, ¿no? Os intento explicarlo todo bien, ¿no? Para que no nunca os conforméis con lo que os da la IA, nunca. Y siempre le preguntéis de otra forma, oye, no me entero, aunque lo sepas, pero esto, no me habías dicho esto, no me había que la propia IA se da cuenta incluso que ha metido la pata y te ha dado un resultado incorrecto, ¿no? Entonces, no os fiéis nunca porque se equivoca, ya lo decía ella, eran incorrectas. Ok. Acá hay otra pregunta, Alejandro. Dice, nos pregunta Diego, ¿qué opinas acerca del modo de aprendizaje de los equipos perimetrales con inteligencia artificial? Bueno, lo mismo, vamos a ver, todo aprendizaje que una IA sea capaz de realizar, lo tienes que supervisar. Lo mismo el aprendizaje es incorrecto. Mirad, el otro día hablaba con una mujer que su profesión es enseñar a los niños que tienen dificultades, ¿no? Y hablando sobre lo que yo hacía de la IA, con lo que ella hace es lo mismo, lo mismo. Con los niños con dificultades de aprendizaje, esos entrenamientos, esos datasets con los que entrenamos la inteligencia artificial, tienen que ser muy numerosos. Y Ujú, esos equipos tienen que entrenarse muy bien, muchísimo. Nunca te quedes conforme. Esta psicóloga amiga mía me lo decía, un niño tiene que ver miles de botellas para saber qué es una botella. ujú. Y la inteligencia artificial le ocurre igual, tiene que ver miles de botellas. De acuerdo, de acuerdo. Y una última pregunta, Alejandro. Cuando tú estás haciendo tus modelos, entendemos de Machine Learning y esto los haces en el computador porque obviamente son modelos acotados, pero si se trataran de modelos grandes, ¿tienes alguna recomendación de dónde entrenarlos? ¿Los entrenas en las nubes? ¿Algo especial? Si tienes que hacer un modelo grande, usa una infraestructura en cloud. Evidentemente, eso te va a costar económicamente, pero vas a ahorrar muchísimo tiempo. Cuando lo haces en modelos en tu infraestructura, yo la tengo limitada. Yo lo máximo que puedo a lo mejor tener a mi alcance son 15 equipos, pero tú necesitas gráfica, potencia y lo vas a necesitar montar en un cloud. ¿Cuál cloud? Pues mira, es que hay 5 o 6 proveedores grandes, el que mejor te trate en esas condiciones, porque no solo necesitas CPU, necesitas GPU. Y ahí es donde te van a pasar la factura, porque
el tiempo de GPU es caro. Sí, es verdad. Sí, pues y hay proyectos interesantes ahora que van a tener que adaptarse a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en España tenemos los laboratorios, por ejemplo, de supercomputación de Barcelona, uno de los más potentes, pero están orientados a CPU, todavía no hay del todo, o el proyecto Skyle en la Universidad en León, ¿no? Por ejemplo, Bueno, Claro. efectivamente. pues yo Bueno, creo que tal. adelante, Juan, Martín tiene una pregunta. Adelante, Martín. ¿Qué tal? Adelante, Martín, con tu pregunta. Ya, Martín. Tony. Sí. No, creo que no quiere hacer preguntas, solamente de repente se fue el tema del audio. Bueno, lo ponemos la pauta para el día jueves, por favor. Quiero agradecer a Alejandro y que, bueno, Alejandro despida conmigo el evento y también comentarles que este día jueves estamos celebrando el Día Mundial de la Contraseña Segura y tenemos un evento grande para ustedes con talleres, como siempre, acostumbrados en la asociación, somos prácticos, nos gusta la parte, primero los conceptos, como lo vamos viendo en los webinars, como nos ha demostrado Alejandro, y por supuesto que ya lo vamos a invitar a Alejandro también para que nos dé un taller ya práctico, Alejandro, un workshop, así que también cordialmente invitado. Y este jueves los esperamos, tenemos una jornada desde las 9, bueno, los horarios según tu país, desde las 9 de la mañana, o 10 o 11, desde donde se conecten. Vamos a estar 4 horas viendo un poquito este tema de contraseña segura, vamos a ver doble factor, triple factor de autenticación o multifactor de autenticación, que es un tema que ya cambió. Ya el usuario password murió, eso no sirve, no te puedes tener una aplicación con usuario password porque sinceramente no funciona. Solamente comentarte, Alejandro, que nuevamente agradecerte. Las personas están poniendo diferentes comentarios en el chat que los puedes ver de una excelente ponencia, Alejandro. Muchas gracias por difundir sus conocimientos. Excelente ponencia, Alejandro. Creo que todos han quedado muy contentos con tu intervención, Alejandro, y te deseo pues éxitos en futuros eventos que también tengamos y obviamente quedas invitado para un workshop, como te dije, próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo encantado Perfecto. de enseñar lo que necesitéis, ¿no? Pues ya vi, por mi parte, encantado. Pues muchas gracias con las más de 200 personas, 219 personas que se conectaron el día de hoy. Nos vemos entonces próximamente el día jueves. Los esperamos en el evento de Día Mundial de la Contraseña Segura. Muy buenas noches con todos, muy buenas tardes con todos. Gracias por haber estado con nosotros. Adiós.